En nuestro sistema educativo actual, en casi ningún lugar te enseñan finanzas personales. Y si nadie te enseña finanzas personales, pues es muy difícil saber si vas bien o si vas mal. Muchas veces, pues tú tienes en la mente, oye, pues yo creo que voy bien, yo creo que voy mal. O tú de plano sabes, adentro de tu corazón, dices, oye, pues no, yo la verdad estoy muy mal, ¿no? Pero no sé ni cómo medirlo, no sé ni cómo salirme. Bueno, hay diferentes cuestiones en las finanzas personales y en este video vamos a ver señales de que vas bien en tus finanzas personales. Y la primera es que tienes más de 5 fuentes de ingresos. Esto es que vayas bien, ¿no? No quiere decir que vayas a ser el mejor. Y si tienes menos, no quiere decir que seas el peor. Tampoco. Pero una señal de que vas bien es que tienes más de 5 fuentes de ingreso. Y aquí estoy poniendo que lo primero que tenemos que saber, pues es que el trabajo más las prestaciones es una sola fuente, ¿no? Porque es bien diferente, ay, mira, es que yo tengo un sueldo, pero tengo el aguinaldo, pero tengo las comisiones, los vales de despensa y todo eso, ¿de dónde viene? Bueno, de la empresa en donde trabajo. ¿Qué pasaría si de repente, ay, la empresa quiebra o hay una reestructura o hay una fusión o hay algo y ya, pues no, te dijeron, te dieron las gracias y pues ¿dónde está? Ay, mira, no, pues es que ya no me dan mi sueldo, pero sí me dan el vale de despensa. Pues eso no sucede. Entonces, si tú pierdes, pues el trabajo, pierdes todos esos beneficios. Por eso es que eso es una sola fuente de ingreso. ¿Qué otras fuentes de ingreso pues puede tener alguien que además pues tiene un trabajo? Bueno, tiene hobbies, tiene inversiones, estuvo invirtiendo 5 años o no sé cuánto, ¿no? Incluso a veces hasta menos y esa inversión te está empezando a dejar dividendos, te está empezando a dejar rendimiento, te está formando otra fuente de ingreso y muchas veces pues serán ingresos grandes y muchas veces pues son fuentes que te dan ingresos pequeños. ¿Qué sucede si tú tienes un trabajo y pones 2 coches o 3, pues en un sistema de estos de taxi, ¿no? Bueno, pues eso te está generando un ingreso adicional si lo manejas bien, ¿no? Porque en una de esas, pues por ahí te dejaron botado el coche, o no sé. O sea, eso ya es como ir mucho más a detalle. Pero la cuestión, pues, es que tienes que tener más de 5. Y estas fuentes de ingreso deben de estar diversificadas. ¿A qué me refiero con diversificadas? Sí, o sea, si tú, por ejemplo, tienes, no sé, un trabajo y tu trabajo está en la industria del turismo, pues las inversiones que tú tengas, intenta que no sean en la industria del turismo, porque ¿qué sucede? Viene algo, le dieron crán al turismo, entonces te quedas sin trabajo y tus inversiones pues ya chafearon, ¿no? Entonces, pues son ese tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y eso es como un ejemplo súper básico. Pero podrías hacer commodities, podrías invertir en algún tipo de commodity. ¿A qué me refiero? Pues sí, bienes, materias primas, metales preciosos, podrías tener diferentes cosas, aunque obviamente yo estoy suponiendo que va a ser una fuente de ingreso, porque si tú compras algo y ahí lo tienes, pues no te está generando ingreso, ¿no? Sería como compra y venta, etc. Puedes hacer trading de algo. Hay muchas cuestiones. Y la otra es que las mejores fuentes de ingresos son las que no tienen tope. ¿Cómo que tope? Sí, por ejemplo, si tú tienes un trabajo o tienes un empleo, pues muchas veces pues no es como que hoy me esforcé más y hoy gano más, ¿no? No, o sea, tu contrato dice que vas a ganar tanto, pase lo que pase, ¿no? Y eso muchas veces hace que a veces las personas, bueno, digan, yo a las 5 o a las 6 o cuando acabe me voy. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que tú tienes que buscar una fuente de ingresos que no tenga tope. Si tú tienes un negocio, pues un negocio puede vender más un día, puede vender más un mes, puede vender más un año. Pero si no tienes un negocio, pues puedes tener otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora está de moda el trading. El trading, pues es algo que no tiene tope, pero que también
todas estas cosas pues implican que tal vez pierdas dinero. Entonces hay que saberlas hacer bien. La segunda señal de que vas bien en tus finanzas personales es si eres una persona rentable. ¿Cómo que una persona rentable? Imagínate que tú ganas 100 y tú gastas 120. Pues eso es que no eres rentable. Oye, pero no pasó nada porque mira, saqué la tarjeta de crédito o le pedí prestado. Ay, no pasó nada. Pues no, pero después de 5 meses de que tengas esas prácticas, pues vas a tener un deudón del que va a ser bien difícil de que te salgas y te van a estar persiguiendo. Ahí le van a marcar a la abuelita, le van a marcar a todo el mundo, a tus amigos. ¿Cómo encuentran tu teléfono? Ya ni sabes, pero te vas a sentir perseguido. Entonces ese no es el mejor ejemplo de rentabilidad. La rentabilidad es cuando tú ganas 100, gastas 70 y entonces tienes 30 para ahorrar, para invertir, para otras cosas. Si esa es una práctica que tú tienes mes a mes, eso quiere decir que eres una persona rentable y al final del año pues vas a tener suficiente para crecer tu patrimonio y eso quiere decir que eres una persona rentable. ¿Cuál es el máximo de tus ingresos que deberías de estar gastando? Es el 70%. Eso quiere decir, otra vez el ejemplo, si ganas 100, que máximo deberías de estar gastando 70. Oye, Alex, es que yo estoy súper ajustado. Yo la verdad gano 100, pero me gasto 95. Bueno, hay que ver dos estrategias. La primera es cómo hacer para ganar más, ¿no? Si en tu misma fuente de ingresos o en tu mismo empleo puedes ganar más. La otra es también, pues, generar diferentes fuentes de ingreso para tú generar, pues, más ingreso y que ese porcentaje vaya creciendo. La otra, pues, es ajustarse el cinturón y, pues, ajustarse el cinturón. Pareciera que no hay de otra. Sin embargo, la mejor estrategia para maximizar tu rentabilidad es con nuevos ingresos, no recortando los gastos, porque si recortas los gastos, luego vas a estar ahí todo raquítico en tus gastos y vas a sentir que no vives bien, que no sé qué, y eso no expande pues tus horizontes, ¿no? Tener nuevos ingresos te va a obligar a expandir tus horizontes. Ahora, una vez tú tienes este 30% de rentabilidad, lo tienes que invertir y eso quiere decir que lo vas a dejar a mediano y largo plazo en algo que haga sentido y lo vas a reinvertir y reinvertir y reinvertir y reinvertir y reinvertir y esto va a tener algo que se llama interés compuesto que a lo largo del tiempo pues te va a dar un rendimiento suficiente y tú verás qué haces con eso. Sin embargo, pues la utilidad la tienes que reinvertir. Y estas son las cosas que hace una persona rentable. La tercera cosa que hace una persona tenga finanzas personales saludables, pues es que saben lo que invierte. ¿Cómo? ¿No? Sí, porque ya vimos que lo primero es ser rentable. Ya. Excelente, soy rentable. Y esos 30, bueno, gano 100, gasto 70. 30 para invertir y pum, y los metí ahí a un lugar que no sé ni qué hace, ¿no? Bueno, muchas veces cuando no sabes lo que hacen tus inversiones, pues es como dejarlo al aire, ¿no? Es como súper riesgoso. Y muchas veces en una época donde todo está, o donde pululan los fraudes y todo el mundo te quiere robar tu dinero, pues tienes que tener cuidado en dónde inviertes, ¿no? Porque muchas veces te van a decir, mira, rendimientos máximos del 200, 300%. Una de las primeras cosas que tienes que saber, pues es que es como muy difícil superar al mercado. Si te están vendiendo una inversión que supera por mucho al mercado, tienes que tener cuidado. Tienes que saber en qué estás invirtiendo y tienes que saber calcular tus riesgos y ciertas cosas. ¿Para qué está hecho tu activo? ¿Sabes? Hay activos que están hechos para crecer. Hay activos que están hechos para mantener tu valor en el tiempo, pero no crecen. Hay activos que están hechos para la inflación. Hay activos que están hechos para las épocas de crisis. Hay activos que están hechos para crecer más de lo normal, pero tienen un poquito más de riesgo. Y además esto sucede en ciertas condiciones.
Entonces tú sabes para qué está hecho tu activo, sabes en tu portafolio de inversión pues qué papel juega. Esa es una de las cuestiones que uno tiene que saber. Cómo se comporta en ciertas situaciones. Oye, que en una época de auge, pues todos mis activos, ¿cómo se van a comportar? ¿Cómo se comportaron en el pasado? Ahora, que se haya comportado en el pasado de cierta forma no garantiza el futuro, pero te da mejor probabilidad que si no sabes, ¿no? Y ahí andas invirtiendo. Entonces, obviamente es con cierto tipo de estudios. Y también, oye, este activo en las crisis, ¿cómo se comportó? Pues un bien inmueble en una crisis. ¿Cómo se comportó? Pues mi inversión en la bolsa en una crisis. No es lo mismo invertir en una acción de una industria que en otra industria, que es, por ejemplo, la farmacéutica, la de bienes inmuebles, la de el deporte, o la de consumo masivo, o la del turismo. Pues no es igual, ¿no? Se comportan diferentes, pero tú tienes que saber cómo se comporta tu inversión en las diferentes circunstancias que se pueda encontrar. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que hay demasiadas crisis. Entonces, pues si tú no sabes cómo se comporta tu activo en una crisis, pues corre riesgo, ¿no? Ahora, generalmente, pues uno tiene un portafolio de inversión que va a funcionar en todas las temporadas. ¿A qué me refiero con esto? Que va a funcionar cuando las cosas estén bien, va a funcionar cuando las cosas estén mal, va a funcionar cuando las cosas no estén ni bien ni mal. Y eso va a depender pues de qué activos conformen tu portafolio de inversión. La cuarta señal de que vas bien en tus finanzas es que tú sabes que tus deudas no te limitan. ¿Cómo que no? Sí, no limitan tu estilo de vida. Una cosa es que tú quieras irte todos los fines de semana a las Maldivas, ¿no? Y otra cosa es que no te limiten en lo que quieres comer, en la forma en la que te quieres vestir, o etcétera. A ver, seamos también como congruentes y conscientes, ¿no? Que no te limite, por lo menos, ni siquiera en las cosas básicas, sino en el nivel que sigue. ¿Por qué empieza a pasar que las deudas te limitan? Porque estás tan hasta el cuello de las deudas que en una de esas ya no puedes ni siquiera darte un pequeño gusto, ¿no? Porque hay que pagar las deudas, porque si no crecen y crecen, o porque ya crecieron. Entonces estas son cosas que incluso tú puedes saber dentro de tu corazón, pero si estás bien o si vas mal. No limitan tu crecimiento personal. Tú tienes siempre que invertir en ti mismo y en tu crecimiento personal, porque si no creces personalmente como tú, o sea, como persona y también como profesionista o como empresario, como emprendedor, como quien tú quieras ser, pues entonces estás estancado. Y en 10 años, cuando tú volteas hacia atrás, dices, chino, y no aprendí nada, nuevas habilidades, pues no, nuevos conocimientos, pues no, pues te das cuenta que tienes 10 años de retraso. Y tú, no, mira, pues es que yo tenía que pagar las deudas, yo tenía que hacer esto. Es como difícil, pero va a ser más fácil que tú pagues deudas en 5 años si tú te dedicaste a crecer personalmente. Te lo aseguro. Entonces no pueden limitar las deudas tu crecimiento personal. La tercera cuestión, pues, es que debes de tener más deudas productivas que de consumo. ¿Cómo es esto? Sí, si vas a tener deudas, pues que sean deudas productivas, que el negocio, que obviamente dependiendo de la deuda, pues que la inversión, etcétera. Que si tú en tu empresa pues necesitas capital o necesitas deuda, bueno, pues también eso se puede hacer, pero es muy diferente una deuda que tú dices, bueno, mi negocio, pues sí, yo pedí 100, pero en 5 años yo voy a producir 130, entonces esa deuda se paga sola y además pues tengo 30, ¿no? Adicionales, eso es una buena deuda, pero si tú dices, no, yo gasté 100, pero 100 pues en restaurantes, en comida, no sé qué, pediste dinero prestado para algo que te consumiste y luego volteas y
¿Y cómo la pagas, no? Entonces, son como estas cuestiones. No quiere decir que nunca vayas a usar una tarjeta de crédito, pero lo que sí quiere decir es que a largo plazo, pues es mejor o es más sano tener deudas productivas, porque las deudas de consumo son las que te van a ahogar. La quinta cosa, o la quinta señal, sobre si vas bien o no en tus finanzas personales es si no te impiden cumplir tus sueños. ¿Cómo no? Todas las personas tenemos intereses y tenemos sueños. La cuestión es que tú debes de saber cuáles son los tuyos. Es como el primer paso. Lo que sigue es que tus finanzas cubran tus necesidades bien, que tengas tus necesidades básicas satisfechas. ¿En qué sentido? Bueno, la parte de la alimentación, la parte del transporte, la parte de la salud, la parte de que tú te sientas seguro en un medio ambiente. Esto es que cubra tus necesidades básicas, como en un resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no cubre tus necesidades básicas, pues luego es muy difícil tener una vida en la que uno pueda ser más recursivo y luchar por sus sueños, ¿no? Si uno está luchando, no sabe qué va a pasar mañana, pues es muy difícil ver a un mes o es muy difícil ver a 1 o a 5 años. Entonces, lo primero con tus finanzas personales es que debes de saber si satisfaces bien tus necesidades o no. La segunda es que tengas un estilo de vida recursivo y no limitante. Que no te encuentres diciendo, chin, es que como no tengo dinero no hago esto, como no tengo dinero no hago aquello. También es como, entrando en contexto, pues no es lo mismo que digas, no, pues es que mi sueño es ir a las Maldivas y como no puedo ir porque cuesta una fortuna, pues ya mis finanzas están mal, ¿no? A ver, o sea, tú tienes también que tener como un contexto, y si quieres ir a las Maldivas es cuestión de hacer un plan financiero para que tú lo puedas lograr. La cuestión es que si de ninguna forma te salen los números, pues entonces sí tienes un problema, ¿no? Pero si tú haces un plan y dices, mira, en este tiempo razonable puedo ir y cumplir mi sueño, no es que tengas un problema en tus finanzas. Es más, es algo que tú puedes cumplir. No es algo en donde tú te encuentras, ching, pues no tengo dinero. Y yo ya sé desde hoy que no voy a tener dinero en un año, ¿no? O sea, que no lo voy a lograr. Esa es una señal de que tú vas bien en tus finanzas, que no te sientes que limita cumplir tus sueños.